El problema con esa enseñanza puede provocar que algunos no tomen tan en serio el tema del sufrimiento en el discipulado, y yo me temo que tal vez muchos cristianos que vivan el evento de la segunda venida puedan sentirse muy decepcionados porque se pregunten ¿qué pasó? ¿Por qué no fuimos arrebatados antes de que esto se pusiera peor? El arrebatamiento de la iglesia, un rescate de Dios para que estemos con Él en el cielo celebrando, mientras que en la tierra habrán juicios terribles a causa del pecado, ya que sería algo, digamos que injusto, que la iglesia fiel, verdadera y consagrada para Dios atraviese este juicio de la gran tribulación. ¿Te has preguntado alguna vez si la iglesia atravesará la gran tribulación? ¿Qué destino nos espera según las profecías bíblicas? La gran tribulación, ese momento crucial y lleno de misterio en la historia de la humanidad, es un tema que ha generado debates apasionados y controversias dentro de la cristiandad. Por un lado, muchos creen fervientemente en la doctrina del pretribulacionismo, asegurando que la iglesia será arrebatada antes de que comiencen los tiempos de sufrimiento y juicio. Imagínate la esperanza de no tener que enfrentar esos días oscuros. ¿No es una idea reconfortante? Pero, ¿y si te dijera que hay otra interpretación igualmente sólida y sostenida por muchos? El postribulacionismo argumenta que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero con la promesa divina de ser protegida. ¿Podríamos enfrentar estos desafíos con la certeza de que Dios nos guardará? Hoy, en un encuentro de posturas, contamos con dos pastores renombrados para explorar estas preguntas. Desde el canal ¿Qué dice la Biblia?, el pastor Jaciel Rodríguez nos presenta la postura pretribulacional, mientras que el respetado pastor Sugel Michelin defiende la perspectiva postribulacional. Antes de sumergirnos en las respuestas de estos dos pastores, vamos a desglosar las bases de cada una de estas doctrinas. ¿Qué argumentos sostienen aquellos que creen que seremos arrebatados antes de la tribulación? ¿Qué fundamentos presentan quienes aseguran que la iglesia deberá enfrentar y superar este periodo de prueba? Prepárate para un viaje profundo y esclarecedor en el que desentrañaremos uno de los misterios más grandes de la fe cristiana. ¿Estás listo para descubrir la verdad? La doctrina del pretribulacionismo que sostiene el pastor Jaciel Rodríguez es una creencia profundamente arraigada en ciertos sectores del cristianismo, proponiendo una interpretación específica del fin de los tiempos. Según esta doctrina, la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento y juicio que se menciona en las profecías bíblicas. Esta idea no solo ofrece una esperanza de escapar del dolor inminente, sino que también ha generado un considerable debate teológico. ¿Qué bases bíblicas sustentan esta creencia? Vamos a desglosar y explorar los pasajes clave que los defensores del pretribulacionismo utilizan para sostener su postura. Primera de Tesalonicenses 4, 16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es uno de los pilares del pretribulacionismo. Aquí, el apóstol Pablo describe un evento en el que Jesús desciende del cielo y los creyentes, tanto los vivos como los muertos, son llevados a su encuentro en las nubes. Los defensores del pretribulacionismo interpretan esto como un arrebatamiento que ocurre antes de la gran tribulación, señalando que este encuentro en el aire sugiere un rescate de los creyentes antes del periodo de juicio sobre la tierra. La esperanza y consuelo ofrecidos en este pasaje refuerzan la idea de una intervención divina previa a los tiempos difíciles. Primera de Corintios 15, 51-52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En esta carta a los Corintios, Pablo revela un misterio sobre el destino de los creyentes. Habla de una transformación instantánea y gloriosa que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. La mención de la final trompeta ha sido objeto de mucho análisis,
Y los pretribulacionistas la ven como una referencia al mismo evento descrito en primera a los Tesalonicenses 4. La idea de ser transformado sin experimentar la muerte física apoya la noción de un arrebatamiento que precede a la gran tribulación, librando así a los creyentes de los horrores que están por venir. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En este versículo del Apocalipsis, Jesús promete a la iglesia que los guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Los defensores del pretribulacionismo interpretan esta hora de la prueba como una referencia directa a la gran tribulación. La promesa de ser guardados de este tiempo es vista como una garantía de que los creyentes serán arrebatados antes de que la tribulación comience, evitando así la ira divina que se desatará sobre los impíos. San Juan 14, 2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, hablando a sus discípulos, les asegura que va a preparar un lugar para ellos y que volverá para llevarlos con él. Este pasaje es interpretado por los pretribulacionistas como una referencia al arrebatamiento, donde Cristo regresa por sus seguidores antes de la tribulación. La promesa de ser llevados a un lugar preparado, especialmente para ellos, refuerza la esperanza de ser apartados del mundo antes de los tiempos de gran angustia. La doctrina del pretribulacionismo, fundamentada en estos pasajes bíblicos, ofrece una visión de esperanza y consuelo para los creyentes. La interpretación de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación no solo proporciona una escapatoria del sufrimiento inminente, sino que también resalta la fe en la protección y cuidado divino. Al profundizar en estas escrituras, se puede entender mejor por qué muchos cristianos sostienen esta creencia con fervor. ¿Podría esta interpretación ser la clave para comprender los eventos finales? Para profundizar en esta interpretación, vamos a escuchar al pastor Jaciel Rodríguez del canal ¿Qué dice la Biblia? El pastor Rodríguez es un ferviente defensor del pretribulacionismo y nos proporcionará su perspectiva sobre este evento crucial en la historia de la humanidad. En la Biblia encontramos un evento conocido como el arrebatamiento de la iglesia, y algunos nos han preguntado si dicho evento sucederá antes o después de la tribulación, o sea, si la iglesia pasará la gran tribulación o si estaremos en el cielo para ese entonces. Por lo tanto, hoy queremos ver qué nos dice la Biblia al respecto. Para saber si la iglesia atravesará o no por la gran tribulación, tenemos que conocer la razón por la cual se le llama a este tiempo tribulación. Cuando vemos en Apocalipsis las profecías sobre el gran juicio que Dios enviará sobre la tierra y sus moradores durante esos 7 años, vemos que no es un tiempo para probar a los cristianos, sino más bien un tiempo de juicio hacia los impíos, donde caerá fuego del cielo, millones de personas morirán, las copas de ira de Dios serán derramadas y otras muchas catástrofes acontecerán también. Pablo dijo que Dios permitiría todo este juicio hacia los impíos por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, así que no es un tiempo de trato de Dios específicamente con la iglesia, sino más bien de juicio hacia la tierra y salvación para los judíos. Cuando Jesús habló sobre este tiempo, Él dijo, velad y orad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que Jesús nos enseñó que debemos orar para que no atravesemos por este tiempo, sino que podamos escapar. Y ese término escapar tiene mucho que ver con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. También en Apocalipsis hay una promesa que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y por último, cuando Pablo habló sobre este tema, dijo que nosotros los cristianos no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los 7 años de tribulación que acontecerán en la tierra, si lo vemos bien, es un tiempo de ira y juicio de Dios que no tocará a la iglesia, pues ésta estará en el cielo al haber sido raptada antes de que todo esto acontezca. Hay una historia en las Escrituras que nos da luz para saber cómo trabaja Dios en tiempo de juicio. Me
refiero a cuando Lot y su familia vivían en ciudades paganas como Sodoma y Gomorra. Dios, habiendo destinado castigo para estas ciudades a causa de tanto pecado, no envió su juicio hasta que Lot, oiga esto, hasta que Lot y su familia salieron de la ciudad. Una vez ellos llegaron a un lugar seguro, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Por esto creemos por la palabra que así también será el arrebatamiento de la iglesia, un rescate de Dios para que estemos con Él en el cielo celebrando, mientras que en la tierra habrán juicios terribles a causa del pecado, ya que sería algo, digamos que injusto, que la iglesia fiel, verdadera y consagrada para Dios atraviese este juicio de la gran tribulación. Mi hermano querido, el rapto de la iglesia está muy cercano. Jesús prometió que si Él se fuere y preparara el lugar, vendría otra vez y nos tomaría a sí mismo, dice Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra ciudadanía, mi hermano, no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, tenemos esta esperanza gloriosa, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La doctrina del postribulacionismo, que es la postura del pastor Sugel Michelin, ofrece una perspectiva diferente y desafiante sobre el fin de los tiempos, proponiendo que la iglesia atravesará la gran tribulación, pero con la promesa divina de ser protegida y guardada. Esta visión, sostenida por muchos creyentes, resalta la fidelidad de Dios en medio de las pruebas más difíciles y asegura que su pueblo no estará solo durante este periodo tumultuoso. ¿Qué dice la Biblia sobre esta interpretación? Vamos a explorar los pasajes clave que los postribulacionistas utilizan para fundamentar su creencia. Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje es fundamental para la doctrina del postribulacionismo. Jesús describe su regreso glorioso inmediatamente después de la tribulación. Aquí se menciona que los escogidos serán reunidos después de este periodo de sufrimiento, lo que indica que los creyentes estarán presentes durante la gran tribulación. La gran voz de trompeta y la reunión de los escogidos refuerzan la idea de una intervención divina y un rescate posterior a los eventos tribulacionales. Apocalipsis 7, 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En el Apocalipsis, Juan ve una gran multitud que ha salido de la gran tribulación. Este pasaje es crucial para los postribulacionistas, ya que claramente indica que los santos pasarán por este tiempo de prueba. Las ropas blancas simbolizan la pureza y la redención a través de la sangre del Cordero, mostrando que, aunque atraviesen la tribulación, los creyentes serán purificados y protegidos por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo advierte a los creyentes que el día del Señor no vendrá sin que primero ocurra una gran apostasía y se revele el hombre de pecado. Este pasaje sugiere que los eventos de la gran tribulación, incluyendo la manifestación del anticristo, deben suceder antes del regreso de Cristo y nuestra reunión con Él.
Esto apoya la visión postribulacional de que los creyentes estarán presentes durante estos eventos, soportando las pruebas con la ayuda y la protección de Dios. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En la oración sacerdotal de Jesús, Él pide al Padre que no quite a sus seguidores del mundo, sino que los guarde del mal. Esta petición es vista por los postribulacionistas como una indicación de que los creyentes no serán removidos antes de la tribulación, sino que serán protegidos y preservados a través de ella. La promesa de protección divina en medio de las dificultades refuerza la confianza en la fidelidad y el cuidado de Dios durante la gran tribulación. La doctrina del postribulacionismo, basada en estos pasajes bíblicos, nos presenta una visión de perseverancia y protección divina en medio de las pruebas más difíciles. Esta interpretación destaca que, aunque los creyentes pasarán por la gran tribulación, no estarán solos. Dios promete guardarlos y sostenerlos a través de cada desafío, asegurando que su fe será purificada y fortalecida. ¿Podría esta interpretación ser la clave para comprender el plan de Dios en los tiempos finales? La exploración de estos versículos nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, independientemente de las tribulaciones que podamos enfrentar. Para explorar más a fondo esta perspectiva, escuchemos al pastor Sugel Michelin, quien sostiene la postura postribulacional. Nos ofrecerá su interpretación y nos ayudará a comprender cómo la Iglesia puede prepararse para estos tiempos de prueba con la certeza de la protección divina. Lo que voy a decir ahora, no tengo la menor intención de ofender a nadie que crea esto. De hecho, yo mismo creía en lo que voy a rebatir ahora, es lo que creí cuando me convertí, porque era lo que mi iglesia creía en ese momento. Pero el problema que yo creo que puede estar detrás de esa pregunta es que a partir del siglo XIX, surgió una corriente de interpretación escatológica muy detallada, donde se dice va a haber un rapto secreto en algún momento, y ahí comienza un periodo de tribulación que dura 7 años, y la iglesia ya no está aquí. O sea que durante esa tribulación la iglesia ya no está. El anticristo entonces está haciendo estragos en la tierra, y cuando ya termine ese periodo de gran tribulación, entonces viene Cristo, y luego entonces comienza un reino de 1000 años, y entonces al final de nuevo ya comienza la eternidad. El problema con ese esquema es que no toma en cuenta algunos detalles que aparecen en las escrituras. Por ejemplo, nuestro hermano Sam Waldron decía esta mañana que es evidente por el Nuevo Testamento que la venida de Cristo no es secreta. Todas las veces que se habla de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento es una segunda venida pública, y no se habla de más de una segunda venida. O sea, Cristo viene una vez y ya. Como hay una sola resurrección y hay un solo juicio final. Escribiendo a los tesalonicenses en la segunda carta, Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, noten que Pablo está conectando allí lo que podríamos llamar el arrebatamiento de la iglesia con su segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual Cristo matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra, en su venida, dice más adelante. Si este hombre de pecado es el anticristo, si lo es, lo que Pablo está diciendo aquí es que eso que se identifica con la gran tribulación ocurrirá mientras la iglesia está aquí, porque ese es el orden que Pablo está presentando aquí. O sea, no se preocupen, nosotros vamos a ser sacados de aquí
cuando las cosas se pongan bien feas. No, la iglesia de Cristo durante 20 siglos ha sufrido persecución. ¿Por qué nosotros seremos los únicos que no vamos a padecer? Pero pastor, la Biblia dice en Apocalipsis 3 que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí, nos guardará en el sentido de que cuidará nuestras almas mientras estemos atravesando por todas estas pruebas. Esa es la misma palabra que usa Cristo en Juan 17, cuando dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos aquí en el mundo, aquí hay muchos problemas y Cristo nos está guardando de esta hora de la prueba, pero no es que nos está sacando de aquí. Bueno, de la misma manera, a medida que los dolores de parto que anuncian la venida de Jesús, algo que dijo Sam esta mañana es el hecho de que todas estas guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos, son principios de dolores y la idea es como si fueran dolores de parto. A medida que se acerque la venida del Señor, es probable, así como ustedes madres cuando dieron a luz, los dolores se hacían más seguidos y más duros. Bueno, es probable que a medida que se acerque la venida de Cristo se van a hacer más duros, más constantes esos dolores de parto del mundo, pero el Señor nos va a guardar durante todo ese tiempo hasta que Él regrese en gloria. El problema con esa enseñanza, mis hermanos, es que puede provocar que algunos no tomen tan en serio el tema del sufrimiento en el discipulado, y yo me temo que tal vez muchos cristianos que vivan el evento de la segunda venida puedan sentirse muy decepcionados porque se pregunten qué pasó, por qué no fuimos arrebatados antes de que esto se pusiera peor. Solamente los invito a considerar primero la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la segunda venida y dos, el impacto que eso puede provocar en algunos que piensen, no hay problema, yo no voy a estar aquí cuando eso se ponga feo. La doctrina del post-tribulacionismo nos llama a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en medio de la gran tribulación. No estamos destinados a la ira, sino a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe será probada y fortalecida, y podemos tener la certeza de que Dios nos guardará y protegerá. Mantengamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, sabiendo que, al final, estaremos victoriosos con Cristo. Al escuchar las palabras del pastor Sugel Michelin, podemos apreciar la profundidad y la esperanza que ofrece la doctrina del post-tribulacionismo. Nos invita a prepararnos espiritualmente y a confiar plenamente en la promesa de la protección divina, recordándonos que, aunque enfrentemos tribulaciones, no estaremos solos. A pesar de las diferencias en la interpretación escatológica, es importante recordar que, en última instancia, la esperanza cristiana no se basa en cuándo ocurrirá el arrebatamiento, sino en la fidelidad de Cristo y su promesa de salvación eterna. Ya sea que la iglesia sea arrebatada antes, durante o después de la gran tribulación, lo más importante es que estamos llamados a vivir en expectativa de la venida de Cristo. Como dice 1 de Juan 3:2-3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La gran tribulación, ya sea un tiempo de juicio inminente o una era de prueba antes de la gloria de Cristo, debe ser vista como un recordatorio de que los cristianos somos llamados a permanecer fieles a Cristo en todo tiempo. El mensaje de esperanza para la iglesia es que Cristo es nuestro Salvador, ya sea que pasemos por sufrimientos o seamos preservados de ellos. En todo esto, la victoria final es de Cristo, y nuestra salvación está asegurada en Él. La unidad en Cristo y el llamado a vivir con una esperanza viva son esenciales, independientemente de nuestra postura escatológica. Lo que importa es nuestra fidelidad al mensaje del Evangelio, el testimonio de la iglesia en este mundo, y la certeza de que, al final de los tiempos, Cristo vendrá para establecer su reino eterno y hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:1-4. Por lo tanto,
Mientras esperamos con ansias la venida de nuestro Señor, debemos estar preparados para vivir con fe, esperanza y valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada etapa de la historia y que al final seremos victoriosos en Cristo.